Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, un tema que ha generado muchísimo interés y conversación en las redes sociales y en el mundo del espectáculo. Vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de Demet Özdemir, esa talentosa actriz turca que ha conquistado corazones no solo en su país natal, sino a nivel internacional. Y lo más intrigante de todo, vamos a hablar de sus recientes declaraciones sobre alguien muy especial en su vida, Can Yaman, y lo que es aún más tierno sobre su familia. Prepárense para unas revelaciones emotivas y tiernas que nos permitirán conocer a Demet un poco más allá de las cámaras. Si les gusta estar al día de las últimas noticias del mundo del entretenimiento y de las historias que tocan el corazón, asegúrense de darle al botón de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y es que cuando hablamos de Demet Özdemir, no solo hablamos de una actriz increíblemente talentosa, sino también de una persona con una sensibilidad especial. Su carrera ha sido meteórica, desde sus inicios hasta convertirse en una de las actrices más reconocidas de su generación. Pero más allá de sus papeles y de su éxito profesional, lo que realmente atrae a su público es su autenticidad, su cercanía y, como no, su vida personal, que a menudo se entrelaza con las historias que nos cuenta en la pantalla. Y es precisamente en este ámbito donde hoy vamos a detenernos, explorando con detalle las profundas resonancias de sus últimas declaraciones. Recientemente Demet Özdemir ha abierto su corazón en algunas entrevistas, compartiendo detalles muy personales sobre su relación con Can Yaman, y lo que nos ha sorprendido gratamente sobre el impacto que él y su familia han tenido en su vida. Muchos de ustedes recordarán la química innegable que ambos compartieron en la serie Erkencikus, una telenovela que se convirtió en un fenómeno global y que catapultó a ambos a la fama internacional. La conexión entre sus personajes, Kandibit y Sanemaiden, era tan real, tan palpable, que el público no tardó en fantasear con una posible relación en la vida real. Y aunque en su momento hubo muchas especulaciones, Demet ahora nos está dando una perspectiva mucho más clara y emotiva de esa etapa, revelando capas de significado que antes solo podíamos intuir. Ella ha hablado de Can Yaman con un cariño y un respeto admirables, no como un mero compañero de reparto, sino como una figura que dejó una marca indeleble en su vida. No se trata solo de un colega de profesión, sino de alguien con quien compartió momentos muy intensos y significativos, tanto en el set como fuera de él. Lo describe como un hombre apasionado, dedicado a su trabajo hasta la médula, con una energía arrolladora y por supuesto con un gran sentido del humor que sin duda alguna fue la base de esa conexión especial que vimos en pantalla y que traspasó la pantalla. La forma en que Demet describe esa conexión sugiere que fue algo más que la sinergia de dos actores talentosos, fue una resonancia genuina de espíritus que se encontraron en un momento crucial de sus carreras. Y lo más conmovedor es cómo, a pesar de que sus caminos profesionales puedan haber tomado rumbos diferentes, la huella que dejaron juntos en sus carreras y en la memoria de los fans sigue siendo muy profunda. Demet no rehúye el tema, al contrario, lo aborda con una madurez, una serenidad y una ternura que desarman, dejando claro que, aunque el tiempo y las circunstancias los hayan separado en lo romántico, el respeto y el cariño perduran. Pero si pensaban que eso era todo, están muy equivocados. Lo que realmente ha tocado las fibras sensibles de los espectadores, y ha generado una ola de calidez y ternura, son las revelaciones sobre la familia de Can Yaman. Sí, han escuchado bien. Demet ha compartido cómo la familia de Can, y de manera muy especial su madre, Gülben Yaman, tuvieron un papel importante y muy positivo durante su tiempo juntos. Ha descrito a la madre de Can como una mujer increíblemente cálida, acogedora, con una energía radiante y una presencia que brindaba consuelo y alegría. Es fácil imaginar cómo, en medio de la vorágine de la fama, los viajes constantes, la presión mediática y los exigentes rodajes, tener un entorno familiar tan acogedor y receptivo puede ser un verdadero bálsamo, un refugio seguro donde el alma puede descansar. Demet ha revelado que se sentía muy cómoda y querida en el seno de la familia Yaman. Esto no es algo menor, especialmente cuando se está inmerso en una relación sentimental con una figura pública, donde la intimidad y la aprobación de los seres queridos de la pareja son fundamentales para la estabilidad y la felicidad. La familia es el pilar fundamental en la vida de muchas personas, y contar con su aprobación, su afecto y su integración es un regalo invaluable. Ella ha expresado una profunda gratitud por esa calidez, por cómo la hicieron sentir parte de ellos como si fuera una más de la familia, y no solo la novia de Can. No se trataba solo de ser la pareja de Can, sino de ser bienvenida por su círculo más íntimo,
de ser aceptada y valorada por quienes lo han criado y formado. Estas palabras pintan un cuadro muy hermoso de respeto mutuo, de afecto genuino y de una conexión que trascendió lo meramente romántico para adentrarse en el ámbito de los lazos familiares. Y es precisamente en estos detalles, en estas pinceladas de autenticidad y vulnerabilidad, donde reside la magia de estas declaraciones. No son simplemente anécdotas para llenar espacio en una entrevista, sino ventanas a un lado más íntimo y vulnerable de la vida de una estrella. Demet Özdemir no se presenta como una figura inalcanzable, envuelta en el aura de la fama, sino como una persona real, con sentimientos profundos, que valora las relaciones, el afecto familiar y los lazos humanos por encima de todo. Sus palabras transmiten una profunda gratitud por las experiencias vividas, tanto las alegres como las desafiantes, y por las personas que, de una forma u otra, han formado parte de su camino y han dejado una huella positiva en su vida. Además, ha destacado de manera muy especial cómo la energía de la madre de Can, esa vitalidad y calidez que emana, influyó positivamente en ella, brindándole en momentos de duda o estrés, un espacio de tranquilidad, de apoyo incondicional y de comprensión mutua. Es como si, en medio de las luces cegadoras del estrellato, los flashes de las cámaras y el bullicio constante del mundo del entretenimiento, Demet hubiera encontrado un remanso de paz, un oasis de serenidad en la calidez de esa familia. Esta clase de revelaciones nos recuerdan, de manera conmovedora, que detrás de las figuras públicas que admiramos en la pantalla, hay seres humanos con emociones complejas, con necesidades de conexión, de amor y de pertenencia, y con la extraordinaria capacidad de forjar vínculos profundos y significativos que perduran en el tiempo. La forma en que Demet habla de esta experiencia es increíblemente tierna, casi poética. Utiliza palabras cargadas de emotividad como dulce, preciosa, acogedora y radiante para describir a la madre de Can. Esto nos da una idea clara y vívida de la calidad del vínculo que se forjó entre ellas. No se trata de una relación superficial, pasajera o meramente protocolaria, sino de un intercambio genuino de afecto, respeto y cariño que trascendió la relación romántica que ella mantenía con Can y se extendió de manera natural y profunda a la familia. Es un testimonio elocuente del tipo de persona que es Demet Özdemir, alguien que valora intrínsecamente las relaciones humanas, que se expresa con una honestidad refrescante y que no teme mostrar su lado más vulnerable y emotivo. Podemos imaginar las cenas familiares compartidas, las conversaciones profundas y reconfortantes, los momentos de complicidad y risas que debieron compartir. Y el hecho de que Demet lo recuerde con tanto cariño, con tanta gratitud y con una nostalgia palpable, habla volúmenes sobre su propia personalidad, sobre su capacidad para conectar con los demás a un nivel profundo y sobre la importancia que otorga a los lazos afectivos. Es un recordatorio poderoso de que incluso en el glamuroso y a menudo superficial mundo del entretenimiento, las conexiones humanas genuinas, basadas en el respeto y el amor, son las que realmente importan, las que nutren el alma y las que dejan una huella imborrable en nuestros corazones. Y es fascinante, casi inspirador, cómo estas declaraciones han sido recibidas por el público. Lejos de generar controversia, críticas o juicios, han sido acogidas con una oleada de cariño, admiración y empatía. Los fans que la han seguido en su trayectoria y la han visto crecer como artista, aprecian enormemente esta honestidad, esta apertura para compartir aspectos tan personales de su vida, despojándose de la armadura de la fama. Demuestra que a pesar de su enorme éxito, de su estatus de estrella internacional, Demet Özdemir sigue siendo una persona con los pies en la tierra, alguien que valora las experiencias vividas, las lecciones aprendidas y, sobre todo, las personas que la han enriquecido y la han hecho una mejor versión de sí misma. También es importante mencionar, y creo que esto añade una dimensión adicional a la admiración que genera, que estas palabras llegan en un momento en que Demet está consolidando aún más su carrera, participando en proyectos ambiciosos, explorando nuevos géneros y demostrando una versatilidad y un talento excepcionales como actriz. Sin embargo, estas pinceladas sobre su vida personal, estas revelaciones sobre sus afectos y sus vínculos, no la hacen parecer menos profesional o seria, sino todo lo contrario. Añaden una capa de profundidad a su figura pública, haciéndola aún más cercana, más humana y por ende, aún más admirada por su público. En resumen, las revelaciones de Demet Özdemir sobre Can Yaman y su familia no son simplemente chismes del corazón o material para la prensa amarilla. Son testimonios valiosos de relaciones humanas significativas, de gratitud sincera y de la importancia insustituible del apoyo familiar en la construcción de una vida plena y feliz.
Nos muestran a una mujer talentosa, exitosa y admirada que además sabe valorar, nutrir y expresar el afecto por las personas que han marcado su vida de manera positiva y profunda, dejando una huella imborrable en su corazón. Así que, mis queridos espectadores, espero que hayan disfrutado de este viaje al lado más íntimo y tierno de Demet Özdemir. Estas historias, estas confesiones sinceras, nos recuerdan que, detrás de cada estrella deslumbrante en el firmamento del entretenimiento, hay una persona real, con sentimientos complejos, con experiencias únicas y con la extraordinaria capacidad de crear lazos afectivos que perduran, que nos definen y que, en última instancia, nos hacen quienes somos. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estas emotivas declaraciones. ¿Les sorprendió escuchar a Demet hablar de la familia de Can Yaman con tanto cariño y aprecio? ¿Qué otras parejas del mundo del espectáculo creen que tienen una conexión especial similar, una que trascienda la pantalla y se extienda a los lazos familiares? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan fascinantes que nos unen. Y si este vídeo les ha parecido interesante, emotivo y les ha aportado una nueva perspectiva sobre la vida de esta talentosa actriz, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todas aquellas personas a quienes creen que les podría interesar esta tierna noticia. Así podemos seguir haciendo crecer nuestra comunidad y compartiendo estas historias que tocan el corazón. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, asegúrense de hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo detalle de nuestros próximos vídeos. Gracias por acompañarme una vez más en este espacio de encuentro y descubrimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.